Dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yazbek y Yamil en un capítulo más acerca de un tema cotidiano, sobre todo siguiendo la línea que teníamos Tenemos. o que tenemos acerca de temas que tienen que ver con la psicoterapia. Vamos a dar inicio después de esta reflexión que acaba de leer Yazbek al tema del día de hoy, no sin antes hacerles saber que estoy inconforme con algunas cosas, pero nos vamos a arreglar. Eso fue una... Tú la propusiste antes, ¿verdad? La otra vez no se pudo grabar, lo sentimos, ¿eh? Pero está en YouTube ya. Sí. Ahora voy a poner imagen. Pero estábamos bien emocionados volteando la cámara. Ya haciendo cuidando de no sacarnos los mocos. Pero bueno, es parte de, nos estamos adaptando, ténganos paciencia, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar de qué es la terapia Gestalt y Los sus autores. principales autores. Sí, entonces, si conoces a alguna estudiante que le interese saber de estos temas, hazle saber de nuestra comunidad. Si a ti te interesa saber un poquito más de qué es la terapia Gestalt o la psicoterapia Gestalt, pues hoy te invitamos a ver este video y escuchar este audio. A ver, empieza a conferenciar muy emocionado. Te gusta mucho Me está limitando mucho a hablar, pero voy a tratar de sintetizar como nos enseñaron en la facultad. Primero que nada, le proponía a Yazbek que habláramos de qué es la Gestalt como tal, brevemente. Sí. La terapia Gestalt está enfocada en el presente. Ellos no toman en cuenta ni lo que hemos vivido, ni lo que quieres vivir. Hay un lema, una frase muy importante que ellos mencionan que es el vivir el día, en el momento. Entonces, se resume de esa manera. Descartan toda la posibilidad de que el paciente piense a futuro, piense a pasado. Salud. Hay algunas técnicas, pero ya las vamos a ver en su momento, que utiliza este modelo. La psicología Gestalt es una rama de la psicología que apareció en Alemania y en Austria a principios del siglo XX. Se trata de una corriente del pensamiento que se centra en la percepción y en el componente cognitivo que implica percibir algo. Sus autores defienden la idea de aquello que nuestros sentidos no produce del mundo como tal y como es, sino que lo reconstruyen siguiendo una serie de principios que en algún momento los vamos a abordar. Pero brevemente eso viene siendo la... Otra frase, o sí, frase muy común de cierta manera que define esta área de la psicoterapia, este modelo, es que ellos hablan que el todo es más que la suma de todas sus partes. Es decir, que ellos no se enfocan en una parte específica de la persona, sino que toman en cuenta todo lo que está viviendo, como decía en el hecho presente. Sí. O sea, no se enfocan nada más que en el pensamiento, que nomás en la emoción, el todo, se enfocan en todo. Es más holístico. Y empiezan a tomar más en cuenta. Estaban en competencia en ese momento con los conductistas, a lo que leí. ¿Qué? ¿En ellos? Ajá. Los conductistas eran muy, bueno, lo que escribían aquí. Yo leí que ellos fueron la base para los cognitivos conductuales. No, cognitivos conductuales sí, conductistas. Pura conducta. Con lo de la paloma, Pavlov, Vygotsky. Ellos empezaron a tomarle ya más en cuenta a la parte humana, pues, de cierta manera ya veían. No éramos ratitos de laboratorio. Ya veían a la persona lo que es, pues, una persona con sentimientos, emociones, pensando. Y de ahí viene por eso una paz, el cognitivo conductual. Sí, y de hecho, ahorita que te estoy oyendo, Yazbek, me recordó un dato que viene aquí, que ellos fueron los primeros que crearon los experimentos, se podría decir sociales, o los experimentos ya psicológicos, no fundamentados, como dice Yazbek, que lo hacían los conductuales con ratitas, con palomas, con animales como tal. Pero bueno, entonces, ¿algo más que agregar, Yazbek, acerca de qué es? Bueno, nada más los animales, sí hubo ahí un autor que está ¿El chimpancés, ¿no? Sí, pero no era como... No era que se basara tanto. Exactamente. Entonces, bueno, ¿quieres empezar con el primer autor o...? El primer autor, decir primer autor es... O uno de los El tres. primero que encontré, güey. No, el primero es más
Wertheimer. Y disculpa si pronuncio mal. Previo a empezar a grabar, de mí me comentaba que, igual está chido que él lo diga, que los autores que, bueno, a los que tal vez son los que yo voy a mencionar, hablan de la Gestalt, pero él dice que es diferente la psicoterapia Gestalt, que hay un fundador de esta psicoterapia. Y me está limitando a hablar de ello. Y le voy a dar para que hable más de eso y no de los... No, está bien. Sí sabe que el principal, el padre Pionero. de la Gestalt es Max Wertheimer. Wertheimer. Yo no soy bueno para inglés y todo. Él, tengo entendido, corrígeme, nació en Alemania. Sí. Fíjate que estaba leyendo mucho eso. Estos personajes que leímos vivieron en la Primera Guerra Mundial. Ya, O sea, imagínate crear un modelo psicoterapéutico en situaciones o crisis como esas mundiales. Dices tú, a lo mejor la situación nos llevó a crearlo, ¿no? querer entender cómo la situación ambiental afectaba a la persona. Porque pues, se enfocaron mucho en lo auditivo, en la percepción, en lo visual. Visual, sí. Por eso la reflexión que mencioné, la que se enfoca un poquito en la percepción de la persona, estudian esa parte. A lo mejor yo como veo las cosas diferente como las ve Yamil y esa partir de ahí donde bueno, parte trabaja. Se me hizo interesante, parece que creo que ¿Qué? desprendo ¿Tenías que estar? No me haría que estar, pero sí tengo ciertas creencias que tenía. Sí, a mí también dije, tiene algo interesante, porque nunca había profundizado más hoy que investigué acerca de este tema que cuando estábamos en la facultad. Porque estaba el factor estresante en ese Sí, también entregar las tareas y no nada más de esa clase, pero bueno. Bueno, este fue uno de los pioneros obras. Se hizo alrededor de entre 1920 y 1950 y un lapso de 30 años estuvo desarrollando su trabajo ahí de la parte de Gestalt. Nació en 1880. Son fechas ahí importantes en cuanto al desarrollo industrial, en la parte de la guerra mundial. Y bueno, él no estaba solo. Tengo entendido que estaba junto con sus otros compañeros que son los que de cierta manera le fueron dando forma a esta parte de las del Gestalt. Teoría, más bien teoría. ¿Tú tienes el dato de por qué le pusieron Gestalt? No lo busqué y no sé por qué Gestalt. Sí mencionaron ellos Gestalt. Es fondo y forma, ¿no? Gestalt. Sí, yo lo encontré. Pensé que es forma y fondo. Así se traduce la palabra Gestalt. Entonces, no sé, está medio raro. Yo lo que leí de este autor es que él enfocó mucho su teoría a también aspectos sociales. Pero, pues no. Se me hace raro cómo crearon esta teoría. Decía que él hablaba de dichos patrones que tiene que ver con las leyes que vamos a hablar después en otro video acerca de la proximidad, de la semejanza o de la continuidad. Y decía algo importante que destaqué dentro de lo que leí, es que su teoría o el querer desarrollar esta teoría surgió porque una vez observó luces intermitentes en una estación de tren y que eso creaba una ilusión de movimiento. Cuando yo leí eso, me puse en referencia, no sé si alguna vez han manejado o han ido en carretera en las noches y a veces están construyendo y hay como una flechita que hace la ilusión que está en movimiento, que va cambiando en patrones. Eso es lo que él observó y de ahí empezó a querer estudiar la percepción humana. Fenómeno, bueno, escribe PHI, hace lo que le llamó a esta parte de un momento estático, percibirlo en movimiento. Entonces, dentro de lo que les decía al principio, la percepción dice que ellos no es natural, sino es una reconstrucción que nosotros hacemos. Entonces, no sé si alguna vez, yo estoy afanado y me gusta muchísimo la película de Matrix, pero la película de Matrix está totalmente pues enfocada en la terapia Gestalt, nuestra percepción,
Y luego, Es subjetivo. bueno, ya a veces entrando más profundo, más, si quieren llamarlo de una manera más fumada, habla de Oh, una sí, playera roja. sí, sí. O sea, tú lo ves rojo y yo lo veo rojo, pero ¿cómo sé Que es rojo, que así como yo lo veo rojo, tú lo estás viendo? con la ¿Cómo misma lo vamos a averiguar? intensidad, el mismo... Porque ¿Cómo sabemos exactamente? las mujeres se complican más eso la vida. Para nosotros es rojo, a veces, para los hombres, ¿no? Rojo, blanco es blanco y así. Pero la mujer es rojo vino, rojo púrpura, rojo violeta, Sí. rojo... Pero lo que voy es, ¿cómo sé que mi rojo Esto rojo. es tu ojo? Sí, sí. ¿Cómo podemos saber? De Si a hecho, lo mejor como yo, lo que yo veo como rojo, tú lo estás viendo como morado. O sea, sí, más que son tónicos, todavía algunos se preguntan, se lo van a complicar más. ¿cómo lo ves en rojo? Pues yo lo veo café, pero ¿cómo sé que ese café es mi café también? Sí. Y de muchos ejemplos están en las imágenes gestales que ellos crearon. En el flyer que Yazbek subió, se puede ver cómo a veces percibimos conforme a nuestras experiencias en primera imagen a primera vista. Pero si ya pones atención, ves las diferentes figuras. El flyer que yo también subí de las copas, ves unas copas o dos caras encontradas, dependiendo muchas veces cómo esté tu situación emocional. Por ahí hay varias personas que después salieron más fumadas y dicen, si ves un delfín primero, significa que esto y aquello. Para la teoría gestal no creo que sea tanto así. No tiene un origen como tal o un fundamento. Pero bueno, Está interesante. ese fue el primer autor. Uno de los libros más importantes que él creó o más relevantes es Pensamiento Productivo. Y pues bueno, sus aportaciones. El estudio de la percepción, la psicología experimental, él y junto a los otros dos que vamos a leer, crearon la psicología experimental. En la educación él decía que es esencial a los niños, enseñar a los niños en primer lugar conceptos globales y luego específicos, porque podrían confundir la situación o la información que ellos perciben. Luego en el pensamiento productivo versus reproductivo, hace una distinción de estos pensamientos y en el primero, en el pensamiento productivo, refiere a la capacidad de generar nuevas ideas, mientras que en el pensamiento reproductivo está encargado de repetir datos ya existentes en la mente. Pero dense cuenta cómo nuestra percepción constantemente nos engaña, porque de ahí va a depender mucho nuestras emociones, cómo reaccionamos ante esas situaciones. Bueno, ese fue lo que hablamos. Es que iba a mencionar aquí, sí, pero para que quede claro. Entonces fue Max Wertheimer. Sí, sí. Y ahí otro que estuvo trabajando a la par con él es Kurt Kopka. Kafka. Kopka. Kafka. No sé cómo se pronuncia, también es alemán, este cuate. Él fundó o fue cofundador de la Escuela de la Psicología Cristal. Ya él ya está ahí introduciendo de psicología gestal, y ya usa el concepto Ujú. de la psicología entonces, eh, se basó en estudiar de la persona, fue por eso hay experimentos sociales, eh, su conducta dentro de un ambiente, te puede cambiar dependiendo del ambiente, cómo su percepción puede cambiar dependiendo de dónde se encuentre. A lo mejor, a lo que entendí que él realizó una escoba, aquí en mi casa puede representar o puedo percibirla de cierta forma, a como la puedo percibir a lo mejor en un lugar de trabajo. La escoba me va a generar una diferente percepción, Sí, sí. es dependiendo del ambiente. Quiero pensar que por decir en el trabajo lo verías como algo tedioso que implica una actividad para ti y aquí en la casa puede estar ahí y tú decides si agarras. No, exactamente. Pues, es lo que yo logré comprender la nueva idea de comportamiento o de cómo se va desarrollando la persona en un determinado ambiente. Su aplicación o no, su aplicación más popular
La más famosa es la aplicación sistemática de los principios gestálticos. En sus libros, autoría, el crecimiento de la mente y principios de la psicología gestáltica. Sí, sí, sí. Yo también traía esa información acerca de la aplicación sistemática de los principios gestales, que los vamos a ver en otro video. Sí, Recuerden que estas ahorita son los autores, puros autores, sus principales, aportaciones, para que se les conozca un poquito, y ya en los que siguen vamos a especificar estrategias, las técnicas. técnicas, ahora sí de manera más puntual, a qué se refiere a lo que están diciendo. Sí. Algo que agregar de este autor, Kurt Kafka, sus dos libros más importantes es El crecimiento de la mente y Principios de la psicología. Mencionaba que los niños adquieren conocimientos como un todo, y conforme el niño va aprendiendo de ese todo, va organizando y estructurando ese conocimiento. Pero tenía un problema con William James, que me imagino que era conductual, que él decía que el conocimiento de un niño es caótico, que no entiende porque son muchas cosas complejas que entender. Sin embargo, quiero pensar que todos aprendemos así. Pareciera que ahora ya entiendo un poquito más la Gestalt, pero sí, cuando alguien ve algo, cuando alguien quiere aprender algo, es en su generalidad y no es específicamente algo. Después vas entendiendo que se debe de dividir por partes, por eso la frase de Yesbe que mencionaba al inicio. Él se enfocó mucho en la memoria. Su interés también radicaba en los sentidos y sobre todo en la audición. Estableció la hipótesis de que todo estímulo externo genera una traza en nuestra mente. Al hablar de aprendizaje y memoria, Kafka propone una teoría de las trazas. Supone que cada suceso físico experimentado hace surgir una actividad específica en el cerebro, que deja una traza de memoria en el sistema nervioso, aunque el estímulo ya no esté presente. ¿Qué quiere decir esto? Es como, recuerdo que se le llamaba, vimos un experimento en neurociencias, ya ve, que era como con una caracola. ¿Con una caracola? Sí, o como una babosa, no me acuerdo. Que ya había un estímulo fijo. Yo no recuerdo en neurociencia, yo recuerdo que fueron puras ratas. Bueno, no estuvimos, creo que en clases compartidas, ¿verdad? Pero yo recuerdo que había algo parecido así. Lo que nos está queriendo decir es que, por decir, todos conocemos o podemos tener una noción de una palabra específica. La doctora Sigande, recuerdo que me mencionaba que para eso existen los diccionarios, para hablar en un lenguaje entendible y comprensible en todos los sentidos, y que cada una de las personas, cuando hablara ese término, pudiéramos entenderlo. Entonces, una traza pareciera que es algo ya definido en nosotros que conocemos, y que al hablarlo o decirlo con alguien más, también existe como una idea fijada ya con el fe. Eso según este autor. Otro es unos compadres. Kohler. Kohler. Todos son animales. Alemanes, sí. Por eso, este autor que yo comentaba al principio experimentó o hizo una investigación con base a chimpancés, a monos. Y él sí lo hizo, ahí se menciona que fue durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Él fue para demostrar ahí que un mono, un chimpancé, podía aprender, dar saltos abruptos de aprendizaje cuando se enfocaba en el todo, como lo mencionaba en el principio. No como tal de parte, sino se enfocaba en el todo. La suma de cada parte. De las partes, sí. Ajá. Hace el todo. Entonces, él utilizó un concepto llamado aprendizaje por insight. Lo describe repetiendo automático una serie de estímulos. Otra vez tomando en cuenta un todo. Estos conceptos fueron los que trató de explicar durante su experimento con chimpancés. Sí. Ahí va.
Si quieren investigarlo, obviamente lo van a encontrar. Recuerden, el autor es Wolf de nuevo, Kang de Kangak, Wolfgang Kohler. Kohler. Su experimento era, ponía en un lugar un plátano en el techo y le daba varias cosas a los monos. Cajas, varas. Los monos, conforme fueron reconociendo el todo, o sea, todo lo que había en ese lugar, fueron haciendo experimentos, o sea, por eso resume que ellos aprenden similar a nosotros. Entonces los monos, dice él que utilizaban las varas para tratar de llegar a la banana, trataban de colocar las cajas pero no en un orden, y conforme fueron aprendiendo, eso generó el insight, que es el poder tener un conocimiento concreto, que tú ya entendiste cómo se hace algo. Y decía que el aprendizaje por insight se produce cuando al intentar solucionar un problema, la solución intuitiva llega en el momento más inesperado. No te lo esperas. Llega, pum, ya aprendí. Ya hice esto, ya hice aquello. Ya me salió. Ya. Así, pum. Eso es insight. Así ocurrió con el chimpancé del experimento. En un momento determinado se quedó quieto y apiló las cajas se hizo con el plátano. Estos experimentos se comprobó que los chimpancés eran capaces de realizar conductas nuevas después de reflexionar sobre la mejor manera de conseguir un premio. El aprendizaje por insight que mencionaba Yazbek de Kohler observó en los chimpancés tiene una serie de características fundamentales. Por una parte, tener un insight implica entender claramente la esencia de una situación, o sea, tú sabes por qué te encuentras en esa situación o por qué está pasando esa situación. Y por otro lado, esto no se logra mediante un aprendizaje paso a paso, sino debido a procesos inconscientes de reflexión. Por eso dice que los monos se quedaron quietos, probablemente como nosotros le hacemos, reflexionaron y dijeron, a ver, ya intentamos esto, ya intentamos el otro. Voy a intentar eso. Y la solución tuvo respuesta a lo que querían. Entonces, así para tener un insight, una persona necesita recopilar gran cantidad de datos relacionados con una situación concreta. Más adelante, mediante la reflexión profunda, el sujeto, nosotros, tenemos la capacidad de generar nuevos conocimientos que surgen de la conexión de ideas ya existentes previamente. Eso es insight. Aquí, no sé si, no lo dice de manera, de cierta manera, de manera ahí subjetiva, a lo mejor, potencia de la experiencia para la resolución de un conflicto. La importancia que esa parte es un todo también. Después de ciertas ideas que tuviste y alguna no funcionó, te ayudó a descartar y llegar a una solución, pero es debido a la serie de pasos, de estímulos, de experiencias que fuiste teniendo. Y fíjense, él fue psicoanalista. Y le tiraba gacho a los conductistas. Recuerden que ya les habíamos dicho que la mayoría de los modelos surgieron del psicoanálisis, o algunos autores principales de otros modelos o teorías fueron psicoanalistas. Él fue psicoanalista y de hecho decía que la introspección, que es un término que se utiliza mucho en psicoanálisis, él la criticaba porque dice que la introspección es subjetiva. Y estaba pensando en eso y realmente sí, o sea, ¿tú cómo puedes creer verdad lo que tú crees como verdad? O sea, no lo estás comparando con otro conocimiento o con otras personas para determinar si es verdad. Es tu verdad y esa introspección entonces es subjetiva. Es ahí cuando te digo que a veces se pone media fumada la situación, porque podemos quedar hasta el punto en el que estamos en una simulación. La metafísica, yo pienso que tiene muchos principios de esto. Pero, o sea, sí entiendo esta parte de que vivimos en un mundo subjetivo, a lo mejor nada de lo que estoy haciendo viendo es real. No, sí, quien se adentre mucho en esto, yo pienso puede quedar hasta avionado. Puede caer en el avión. Y a mí me encanta, les digo, la película de Matrix y... ¿No? A mí sí me encanta. Sobre todo la primera fue la mejor. Ya la última no me agradó mucho, pero sí te pone a pensar cómo percibes las cosas cuando está el niño con la cuchara que le dice, todo depende de tu percepción.
y dobla la cuchara. Y el otro no puede porque está en una realidad donde su percepción y sus sentidos que generan la percepción están muy enfocados en la realidad, en todo lo que está pasando. Está más atento a lo que vive, a lo que quiere hacer, a lo que vivió. Recordemos que la teoría de la Gestalt es el aquí y el ahora. Tú eres esta persona, tú tienes un problema ahorita. Queremos resolver ese problema que tú detectas ahorita. ¿Y cómo notas tu diferencia ahora con el psicoanálisis, güey? Porque ahí sí es el diálogo, es lo más que puedas recordar. Sí, la profundidad. Profundidad. A lo mejor por eso en la mesa de introspección. Sí, pues no sé, yo quiero entender que todo aporta y abona a algo. Ahora que lo leímos, vuelvo a repetir, ya no me burlaré tanto o ya no es la misma forma en que veo a la Gestalt. Pareciera que Yazbek lo ha dicho y yo también comparto su idea. Nos sirve esto que estamos haciendo porque pues estudiamos esto y a veces nos enfocamos a un modelo y lo defendemos a capa y espada, pero todo tiene algo. Todo tiene algo que aportar. Sí, y pues bueno, el tiempo se nos va a terminar. Decía Yazbek que yo tenía algo acerca del modelo, ya no vamos a alcanzar. ¿Qué opinan ustedes? Déjanos en los comentarios. Si seguimos en el podcast, o sea, en Spotify, cuando terminemos el tiempo aquí en la grabación y nos siguen escuchando después en el podcast. Compartan sus comentarios, dudas, quejas, comentarios, todo lo que quieran, adelante. Tenemos esa apertura si nos estamos equivocando o quieren que hablemos de otros temas. Abierto a comentarios de nuestra querida comunidad. Audiencia, comunidad. Y pues bueno, vamos a terminarla aquí porque queremos ser más concisos, pero ahí está la opción. Si quieren que sigamos en el podcast, por decir, se termina el video y nos vas y nos sigues. Entonces, terminamos el día de hoy. Como ahorita los de Spotify tienen el privilegio de seguir escuchándonos. El audio ya, el video ya terminó. Entonces, vamos a hacerle así. Es algo que se me ocurrió. Yazbek lo proponía, seamos así porque pues ahorita nuestra situación es que no tenemos tanto espacio para grabar. Yazbek no quiere hacer su chamba. No es cierto. Estoy aprovechando que no está aquí cerca, pero sí es complicado. Yo he editado videos y es complicado editar un video sobre otro, unirlos, encontrar el momento, todo lo demás. Pero bueno, voy a terminar más bien esta sección hablándoles de la terapia Gestalt. Los autores de los que hablamos son de la teoría. Recuerden que nosotros hablamos al principio de que es un modelo. La teoría es un conjunto de conocimientos con un fin y un propósito. El modelo es aquello que ya se implementa en estrategias y técnicas que se pueden utilizar, que puede verse reflejado su funcionalidad. Entonces, la terapia Gestalt es desarrollada por Fritz Perls, Laura Perls, que fue su esposa, y Paul Goldman en los años 40. Es un modelo de terapia humanista existencialista. Recordemos que la otra vez, en el otro video hablábamos de si conocíamos autores humanistas o existenciales y no llegamos a ninguno. Entonces, ellos son de esta corriente de la terapia humanista existencialista, que fue originalmente diseñada como una alternativa al psicoanálisis convencional. Ellos se dieron cuenta de que el psicoanálisis probablemente se estaba limitando en aquel entonces a solamente algo. Se estaban enfocando y estaban limitando sus conocimientos. Entonces, esta terapia Gestalt surgió como una alternativa a lo que hasta ese entonces solamente había el modelo psicoanalítico. Los terapeutas gestálticos utilizan técnicas cienciales, como ya en algún momento vamos a hablar de la silla, de la famosa técnica de la silla vacía, que eso es algo experiencial. La otra vez
yo que soy más de la corriente psicoanalista, hice lo de tu niño interior con un con un paciente de ahí del albergue, pero créanme que yo en algún momento hice muchas de estas técnicas experienciales. Por decir, no sé si recuerdas cuando vimos comunicación no verbal, que había una maestra, ahorita se me fue su nombre, que nos hipnotizó más bien a algunos. No sé si tú tuviste esa clase con ella. Sí, no tuve. Sí. Yo en aquel tiempo era muy ¿Escéptico? escéptico, yo no creía. Me dijeron, pasa, yo no quise pasar. Los demás veía como, o sea, lo que nosotros vemos en la tele de que ponen una tabla, dos sillas y se ponen como tabla. Es verdad, yo lo vi con mis ojos, con mis propios ojos. Eso es una técnica experiencial. Pues que entonces fuera del árbol, ¿no? Sí, que te dice que te sientes fuerte como un árbol, un roble y eres indestructible. Esas son técnicas experienciales y creativas para mejorar la autoconciencia. Yo recuerdo que en algún momento hice mucho el de que te acuestas en el piso, empiezas a imaginarte un paisaje, alguna persona que tal vez ya falleció y la traes al momento y hablas con ella. Esas son técnicas experienciales que son de la Gestalt, de la terapia Gestalt. Y que le pases energía al otro. No, eso ya es otra cosa. Pero bueno, esto genera una creatividad para mejorar la autoconciencia, la libertad y la autodirección del paciente. La palabra alemana, que es lo que mencionaba Yesbel al principio, dice que puede traducirse como forma o contorno. Friedberg siempre será recordado como el padre de la terapia Gestalt, un modelo terapéutico que no solamente tiene sus raíces en la psicología Gestalt, que son de los autores que hablamos al principio, sino que además está influenciada por el psicoanálisis, el análisis de carácter de Reich y la filosofía existencial, la religión oriental, la fenomenología y el psicodrama de Moreno. O sea, hace que está muy completo. Sí, ya entonces, hagamos que la Gestalt, una forma de explicar la conducta humana con lo que ya clásico. Y en Gestalt ya es estas técnicas, herramientas fundamentadas, Sí. ya están aplicadas como técnicas para la terapia, para el tratamiento de... Sí, Está interesante la diferencia o más bien la especialización ya como... sí, y por decirlo de la filosofía experimental que es parte de la terapia Gestalt, yo recuerdo en algún momento estaba leyendo mucha filosofía, Karl Marx y no me acuerdo el autor ahorita, pero hablaba de la filosofía existencial y ese libro te cuestionaba, ¿existimos? ¿Por qué existimos? Si ves un vaso, eso del vaso medio lleno, medio vacío, es de la terapia Gestalt. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué lo ves medio vacío? Pero o sea, te pones a cuestionar, ¿mi percepción es verdad o estoy equivocado? Bueno, otra vez te vas a la Matrix. Así, Sí, y pues bueno, la psicología Gestalt afirma que la mente es una unidad autorreguladora y holística, y se basa en el principio de que todo es más que la suma de las partes, como ya lo habíamos mencionado. todo es más que la suma de... Esto es el modelo psicoterapéutico. La próxima ocasión, creo que vamos a hablar de las técnicas, estrategias que se implementan en estos modelos. Y ahora sí vamos a hablar del niño interior, de la silla vacía. Pues los test gestálticos, mis motores, o los modelos de evaluación. Vamos, bueno, yo si tengo tiempo, no me comprometo, pero si tengo tiempo voy a empezar a subir imágenes al Facebook, a la página. Algo así, ¿verdad? Ajá, para que se den cuenta un poquito de lo que es la Gestalt. Y pues bueno, ahí está. Si ustedes creen que hacerlo así como lo hicimos hoy está bien, o sea, después irse al Vamos a buscar de todos modos la forma de que sea chillas ver quién, igual, pues audio. a la par, Es lo que nos da ahorita el equipo que tenemos. es lo que han. Pero bueno, nos despedimos agradeciendo su tiempo, el espacio que nos otorgan para ser vistos y escuchados.
Mi nombre es Yamil Nombre es Yazbek. y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.